Hola, bienvenidos al proyecto Raptor. Hoy estaremos dándole continuidad a la serie de tutoriales sobre el framework Raptor 3. Anteriormente habíamos realizado la introducción al framework. Pueden visitar el video en nuestro canal de YouTube. Además, en el video anterior explicamos de qué se tratan las reglas de ruta, cómo las podemos utilizar dentro del framework y además qué mecanismos podríamos utilizar con las reglas de ruta, en ese caso los view plugins como formas de hacer introspección dentro del cliente. Finalmente instalamos el módulo de seguridad y protegimos la ruta que habíamos utilizado como ejemplo. Básicamente lo dejamos para este video, la explicación fundamental de qué cosa es el módulo de seguridad sin Tarsus y cómo lo podemos utilizar en nuestro proyecto, qué utilidades tiene dentro de los proyectos que desarrollamos con Raptor y básicamente todo lo que podemos hacer con esta utilidad que viene por defecto en el framework. Bueno, sin dilatar más el asunto, acá tenemos el controlador que habíamos creado en nuestro componente de ejemplo, donde acá habíamos renderizado una pequeña plantilla por defecto. Lo podemos encontrar por acá en el panel minificado. Vamos a escribir primer y ya lo pueden ver. Acá se encuentra nuestra plantilla, la que habíamos creado. Ya. Por acá tenemos el módulo de seguridad. Fíjense. Voy a autenticar y ya teníamos registrado nuestra primera ruta, que es la que realmente realiza el renderizado. En este momento no se encuentra protegida, como les decía, porque en la clase principal del bundle no aparece la protección hacia esa ruta. O sea, anteriormente habíamos hecho el ejemplo y lo habíamos protegido. Vamos a volver a proteger esta ruta. Habíamos dicho que era componente slash tutorial primero. Ok, y aquí this app get security get manager. Con esto decíamos que nos protegiera esta ruta con el módulo de seguridad, el que implementa en estos momentos el manager establecido en el security de esta aplicación. En este caso va a seguir dando acceso porque efectivamente ya lo teníamos registrado. ¿Okay? En el caso de que nos desloguemos, evidentemente en esta página empezará a pedir autenticación y pasar por los procesos fundamentales de seguridad. Bueno, antes de llegar ahí, quisiera explicar un poco cómo está estructurado el módulo de seguridad, cuáles son sus funciones básicas y cuáles son los procesos que tiene que cumplir un módulo de seguridad. En este caso, en el módulo de seguridad sin Tarsus tiene una característica fundamental. La primera, que es la básica, ¿no? Es el modelo de control de acceso. El modelo de control de acceso está basado en el modelo de control de acceso RBAC, conocido como modelo de control de acceso basado en roles. Su objetivo fundamental es otorgar acceso a determinados permisos según roles establecidos para usuarios. Ahora, como pueden ver en esta gráfica, y es la forma visual en la que pueden representar un RBAC, pueden encontrar como entes a usuarios, roles y permisos. ¿Ya? Los permisos son realmente los patrones de rutas que podemos establecer en nuestro proyecto. Cada uno de estos permisos representa un patrón de ruta o representa una ruta en concreto. Ahora, la forma en que el RBAC trabaja es
que para cada rol se establecen un grupo de permisos o un grupo de rutas a las que podemos acceder, y así a su vez a los usuarios se les asignan roles. Por lo tanto, también un usuario puede tener varios roles asignados. O sea, la relación entre usuarios y roles es de muchos a muchos, como pueden ver acá en esta gráfica. Ya puede haber incluso colisión entre privilegios debido a que pueden haber varios roles que tengan asignado el mismo privilegio, como es el caso de rol 3 y rol 2 y rol 1, que tienen asignado este privilegio. Él interpreta en el fondo de que se está accediendo a un solo privilegio, no importa que tengas los 3 roles asignados. Por lo tanto, él da acceso a esa funcionalidad. Bueno, básicamente esta es la estructura básica de un RBAC y visualmente se expresa de esta forma, ¿okay? La parte del modelo de control de acceso la pueden encontrar en el sistema en roles y privilegios, pero el RBAC históricamente ha sido el más usado. No realmente resuelve todos los problemas a los que se puede enfrentar en un ambiente de producción y sobre todo en ambientes donde se trabaja con estructuras organizacionales, ¿okay? Por lo tanto, el módulo de seguridad Syntaxus implementa una mejora que conocemos como RBAC jerárquico, que es una extensión del modelo CAEM planteado en uno de los módulos de seguridad del centro 6G de la UCI, conocido como modelo de control de acceso para escenarios multientidad. O sea, este modelo contempla la utilización de estructuras para modelar precisamente estructuras jerárquicas dentro de una organización. Por lo tanto, es normal que dentro de un proceso que queramos informatizar podemos encontrarnos con estructuras organizacionales complejas donde puede haber direcciones municipales, direcciones provinciales y direcciones nacionales. Por lo tanto, aunque haya usuarios en cada una de esas estructuras que tengan el mismo rol, la función dentro del sistema evidentemente no va a ser la misma, su alcance es mucho mayor y es posible que dentro de las funcionalidades haya alguna diferenciación en dependencia de la estructura a la que usted pertenezca. Por lo tanto, es una mejora considerable dentro de la utilización del modelo RBAC que aparezcan este concepto de estructura donde se puedan modelar complejas estructuras organizacionales, no importa lo compleja que sea, el sistema siempre va a dar soporte y va a estar preparado para enfrentarse a este nuevo esquema que al final de todo se utiliza en todas las organizaciones que podamos enfrentarnos a un proyecto y podamos informatizar o crear una utilidad dentro de cada una de las instalaciones. Previamente ya la serie 2 tiene una experiencia con con un proyecto que es de alcance nacional y que precisamente hace uso de las estructuras como forma de organización de su lógica de negocio y se enfrenta a esta teoría del tema de las estructuras de una forma muy directa. Ok, bueno, como pueden ver, aparte de la gestión de usuarios, roles y privilegios que aparece dentro del modelo RBAC, aparece además el tema de las estructuras, donde podemos modelar las estructuras organizacionales que queramos. Aquí aparece por defecto, cuando instalas el módulo, una estructura Raptor 2 que es digamos la raíz del árbol, y a partir de acá podemos ir modelando todas las estructuras que queramos. Ya podemos armar un árbol según la estructura organizacional a la que estemos enfrentando. En caso de que sea un proyecto sencillo y nos requiera de modelar estructuras organizacionales, simplemente se trabaja con la estructura base o se crea una estructura donde usted pueda registrar los usuarios, hacer todo el trabajo que se hace con el tema de los usuarios. Bueno, la otra parte fundamental del módulo de seguridad, y hay que entender porque todos los sistemas de seguridad pasan por estos procesos, es las llamadas 3A, o sea, autenticación, autorización y auditoría. En el caso de la autenticación, contiene dos procesos fundamentales, y es la identificación, o sea, se divide en identificación y autenticación. Todo el que ha estudiado este tema sabe, esto que está acá, que es autenticación, sabe que este proceso de autenticación pasa primero por la identificación del usuario y luego pasa por la verificación, y es la parte de autenticar realmente al usuario. Dentro de este panorama, en el módulo de seguridad existe una utilidad en concreto
que es el módulo de reconocimiento biométrico por patrón de tecleo, que básicamente utiliza o simplemente reemplaza el subproceso de identificación, ¿ya?, para realizar una verificación biométrica del usuario en conjunto con una autenticación clásica de usuario y contraseña. Por lo tanto, es un método reforzado de autenticación. Esto se puede hacer o se puede utilizar en ambientes donde la seguridad o donde debemos elevar la seguridad y asegurarnos que el usuario que se está autenticando es quien dice ser, ¿ok? Luego pasa el proceso de autorización y es básicamente donde empieza a funcionar el modelo de control de acceso, ¿ok? Acá se verifican qué rol el usuario tiene y si tiene permisos para acceder a un recurso determinado. Una vez que se verifica que tiene permisos para acceder al recurso, simplemente se otorga el acceso, se consume el recurso y luego pasa por el módulo de auditoría o el proceso de auditoría, donde se registran todas las trazas, todas las acciones realizadas en el sistema, en el acceso a recursos, o sea, todas las funciones dentro del sistema quedan registradas y la pueden ver acá en auditoría, donde van a encontrar con un nombre de usuario, el estado del acceso, la bitácora con una descripción con todos los parámetros a la cual él accedió, la ruta, el IP desde el cual accedió y la fecha con la hora, ¿ya? Esto queda constancia en el sistema automáticamente cuando empezamos a usar el módulo de seguridad. Bueno, esto básicamente es la descripción del proceso. Como les decía, uno debe aprender a identificar dentro del sistema cuando estamos utilizando, cuando pasamos por cada uno de estos procesos. Evidentemente, para el usuario pasan por estos procesos de forma para él transparente, ¿ok? Pero nosotros debemos, como desarrolladores, aprender a identificar dentro del sistema cuáles son los procesos a los cuales el módulo de seguridad está implementando, ¿ok? Bueno, dándole un breve tour, ya aquí visitamos auditoría, estructura, habíamos trabajado ya con el privilegio. Como pueden ver acá, dentro de los privilegios hay una característica fundamental dentro del módulo de seguridad, y es que aparte de este módulo hacer una extensión y crear estructuras organizacionales, también hace una extensión del privilegio. El privilegio de por sí no garantiza realmente la granularidad de una acción. Por lo tanto, se crean tres conceptos o se crean tres divisiones dentro de un privilegio. La primera son los contenedores. Un contenedor es básicamente un agrupador de privilegios. Lo pueden ver acá en el security, que es el módulo de seguridad, y tutoriales que lo habíamos acabado de crear en el video anterior. Básicamente es una carpeta donde podamos agrupar un grupo de privilegios, valga la redundancia, ¿ya? Básicamente esta función no tiene utilidad en el sentido de dar permisos a un usuario, pero sí a la hora de organizar los privilegios. Les informo que el módulo de seguridad cuenta con un servicio para obtener los privilegios que el usuario tiene asignado en forma visual, en forma organizada. Por lo tanto, podemos crear menús dinámicos según la organización que hemos creado aquí con estos contenedores y privilegios. Es algo bastante útil porque nos evita en el sentido visual, en la programación, tener que estar creando o organizando privilegios en un menú de una forma asequible. Por lo tanto, podemos diseñarlo en el módulo de seguridad de qué formas queremos que aparezca el menú y simplemente a partir de este servicio pedir el menú asignado a ese usuario. O sea, todos los privilegios que tienen asignado a su usuario organizado ya a partir de la propia organización que le habíamos dado en el módulo de privilegio. Bueno, esta es la primera categoría, la primera división del privilegio. Básicamente es un agrupador. La segunda división del privilegio son los índices. Los índices son la raíz que básicamente describe a una funcionalidad. Digamos que esta funcionalidad que vemos acá y que habíamos renderizado
actuaría como índice, ¿ya? Es la funcionalidad que renderiza la interfaz. Evidentemente, dentro de esta funcionalidad, dentro de esta interfaz, podemos realizar operaciones. Esas operaciones nosotros las conocemos dentro del módulo de seguridad como acciones. Por lo tanto, las acciones serían la tercera categoría. La primera, como les decía, o la segunda, como les decía, son los índices que actúan como representación de la funcionalidad que estamos renderizando. O sea, la interfaz es la función que renderiza la interfaz, y la podemos encontrar acá. Fíjense, en el controlador es esta que ven aquí, que es la que habíamos registrado. Primer tutorial, si revisamos aquí en editar, en este índice, como nombre de funcionalidad le habíamos puesto primer tutorial. Es un simple nombre que identifica al privilegio, pero la ruta es componente a tutorial primer, que es la misma que habíamos puesto para esta funcionalidad, que es la que renderiza esa interfaz. Como les decía, esa interfaz por supuesto va a contener un conjunto de operaciones y nosotros las conocemos como acciones. Por lo tanto, para cada índice va a haber asociado un conjunto de acciones. En este caso no hay ninguna acción definida, pero bueno, es parte del ejemplo, o es parte de la ejemplificación, realizar este ejercicio. Bueno, como les decía, para cada funcionalidad que estamos renderizando va a haber un conjunto de operaciones. Por lo tanto, las acciones que vayamos a registrar siempre van a ser subrutas, o siempre van a contener la subruta que las renderiza. Por lo tanto, si vamos a registrar una nueva acción, y vamos a tomar como ejemplificación primero en el módulo de seguridad, estos son los índices o las funcionalidades en concreto del módulo de seguridad. Si revisamos en cada una de ellas las acciones, van a ver que cuentan como acciones como list, insert, edit, delete, ¿ya? Estas acciones, que normalmente se conocen como CRUD, pueden ser definidas dentro del módulo de seguridad en la parte de acciones, ¿ya? Además, esta funcionalidad cuenta con otras acciones, como puede ser línea de estructura, cambiar estado, asignar rol, ¿ok? Pero realmente todas son acciones. Si se dan cuenta, cada una de estas acciones tienen el prefijo de la ruta que la renderiza, ¿ya? Como la acción list pertenece a la interfaz user manager, su prefijo de ruta siempre va a ser la interfaz que la renderiza. Por lo tanto, si acá queremos crear una acción para nuestro primer ejemplo, nuestro primer tutorial, simplemente vamos a utilizar como prefijo de ruta la funcionalidad que la renderiza. Por lo tanto, aquí solo debíamos especificar, primero vamos a crear el método, vamos a ponerle list action. Por supuesto, vamos a recibir por parámetro el request, el response y la ruta. Ok, y vamos a retornar hola list, y para registrar la ruta, por supuesto, debemos de establecer las anotaciones pertinentes para que el framework entienda de que estamos registrando un método que va a actuar como ruta. Ponemos la anotación de la ruta y registramos concretamente esa ruta. Vamos a poner list. Eso significa que para esta acción va a tomar como prefijo de ruta componente tutorial primer. Por lo tanto, la ruta física sería componente tutorial primer list. ¿Ok? Le damos salvar. Le damos limpiar caché para que el framework entienda de que existe una nueva configuración de ruta. Acá vamos a probar el método, la acción list. Y ya por supuesto da hola list. Como pueden ver, este list pertenece funcionalmente al prefijo componente tutorial primero. Este tipo de acciones generalmente se consulta vía Ajax. Por lo tanto, desde esta interfaz casi siempre estaremos haciendo consulta a esas acciones que hemos definido
para esta interfaz, ¿ya? Yo les sugiero este tipo de organización donde la funcionalidad que renderiza la interfaz se mantenga vacío y en el prefijo pongamos precisamente lo que le corresponde a esta interfaz que renderiza. El resto simplemente estaría completando las acciones. Nos ayuda un poco a no escribir todos los patrones de ruta cada vez que estemos registrando nuevas acciones, ¿ya? Aquí podemos tener las acciones create, delete, edit y así sucesivamente, y vamos entonces completando las funcionalidades completando las acciones de una funcionalidad. Por lo tanto, ya acá, como pueden ver, ya tenemos una acción definida para esta interfaz. No la estamos usando en este momento, pero sí será a modo de ejemplo, si la vamos a proteger, o sea, vamos a registrarla como acción que pertenece a este privilegio primer tutorial, o sea, el privilegio que renderiza la interfaz que habíamos visto. Por lo tanto, acá solo debemos pinchar adicionar y especificar la última parte de la ruta, o sea, list. Él entiende de que ese privilegio o esa acción pertenece al prefijo primer tutorial. Por lo tanto, si le damos a aceptar, él nos va a completar y nos va a decir, bueno, si estás tratando de adicionar una acción list y que va a pertenecer a componente tutorial primer, porque es el prefijo del índice que tiene seleccionado. Por lo tanto, ya él completa todo. O sea, aquí si vamos a poner los nombres a las acciones sería create, edit, delete y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ya aquí tenemos registrado la acción, ¿ya? Por lo tanto, ya dentro del módulo de privilegios se encuentra registrado. Ahora, si accedemos a list acá, nos va a seguir dando acceso. Ya está registrado en el módulo de seguridad, pero no está marcado dentro del enrutador del framework como ruta protegida. Ya recuerden que para que el módulo de seguridad intervenga en cada una de las rutas y las verifique, debemos indicárselo al framework. Eso lo habíamos hecho en la clase principal, acá en el root container, y le habíamos dicho que nos protegiera, o sea, que pasara por el módulo de seguridad a la ruta componente tutorial primero, solamente esa ruta, o sea, exclusivamente esa ruta. O sea, todas las demás rutas, o sea, todas las que pudieran tener como prefijo esta ruta, evidentemente no pasan por el módulo de seguridad, por lo tanto no son verificadas. O sea, le había dicho anteriormente que aquí, dentro de donde se pone la ruta, podemos también especificar patrones de ruta en forma de expresiones regulares. Por lo tanto, si queremos proteger la funcionalidad primer y todo lo que de alguna forma contenga ese prefijo, lo haríamos entonces con una expresión regular. En este caso es todo lo que empiece con componente tutorial primer. Eso se hace de esta forma: todo lo que empiece con componente tutorial primero. Ya. Con esa expresión regular estaríamos diciéndole que todo lo que empiece con esto lo pase por el módulo de seguridad. Por lo tanto, si revisamos ahora la funcionalidad list, da acceso denegado. Eso significa que la acción se encuentra registrada, o sea, ya tenemos ya nos cercioramos de que sí, efectivamente registramos la acción, pero nos está dando acceso denegado. Eso significa que el rol con el cual estamos trabajando no tiene asignado ese privilegio o esa acción en concreto. Y si revisamos acá en roles, en Raptor Admin, efectivamente al final van a ver que se encuentra el permiso para primer tutorial, se encuentra otorgado, pero sin embargo la acción list que acabamos de registrar no está. Por lo tanto, si la marcamos, le damos a aceptar y probamos acá, ya efectivamente otorga acceso a la funcionalidad. Ahora, hay algo que entender con la parte de los privilegios y las acciones. Cuando desarrollamos una funcionalidad o un controlador y lo desarrollamos completo, o sea, hacemos la función de renderizado y todas las acciones que pertenecen a esa funcionalidad, y luego entonces vamos al módulo de seguridad y registramos el privilegio, automáticamente el módulo de seguridad va a detectar todas las acciones y las va
a registrar automáticamente. En este caso habíamos hecho el proceso inverso y estábamos desarrollando una a una, o sea, realizamos primero esta interfaz, o sea, esta funcionalidad que es el renderizado, registramos y luego entonces hicimos otra acción y la registramos. Evidentemente antes de que existiera esta acción no había nada en el controlador, por lo tanto cuando registramos el índice él entendió de que no había ninguna acción que registrar y esto estaba vacío. Pero tengan en cuenta de que si realizan primero la función de renderizado y todas las demás acciones, cuando registren la acción de renderizado o el índice, automáticamente el framework detectará si existen acciones que pertenecen a ese privilegio y automáticamente lo registrará. ¿Okay? Es una utilidad para la hora de no estar registrando uno a uno cada uno de los privilegios. Ahora, volviendo acá al tema roles y habiendo terminado, fíjense que les repito, la división de cada uno de los privilegios: existen los agrupadores, los índices y específicamente las acciones. Y siguiendo la temática, vamos al tema de los roles. Acá en los roles se crea básicamente los roles en un RBAC se registran en forma de lista, por lo tanto un usuario puede tener varios roles asignados, pero con el esquema estructurado de usuarios se crea una vulnerabilidad que se conoce como escalada de privilegios, y es que es posible, si no se tiene en cuenta la jerarquía de roles, es posible que para un usuario administrador o medianamente, o sea, un usuario administrador pueda acceder a roles a los cuales él no tiene acceso. Por lo tanto puede acceder al rol superadmin y ir escalando el privilegio, de ahí el nombre de escalada de privilegios. Por lo tanto acá dentro de las estructuras o dentro de los roles se crea un concepto nuevo y es la jerarquía de roles. Por lo tanto acá, como pueden ver, la funcionalidad de los roles es un árbol también y podemos ir creando roles que pertenecen a cada uno de esos nodos, irlos anidando de forma tal de que un usuario que tiene un rol por debajo nunca pueda acceder o otorgar un rol superior. ¿Ya? Esto funciona de esta forma, y les recomiendo que a la hora de diseñar las funcionalidades del sistema y los roles, por supuesto tengan en cuenta cuál es la jerarquía de roles que deben de utilizar dentro del sistema. Si es un sistema medianamente, si no es un sistema complejo, simplemente pueden utilizar categorías de roles normales, pueden incluso valorar tenerlos todos en forma de lista. Pero si se vuelve un sistema complejo con estructuras organizacionales, tengan en cuenta de que siempre es importante valorar el tema de la jerarquía de roles para evitar la escalada de privilegios en las funcionalidades de usuarios. Bueno, acá en el módulo de usuarios simplemente se asignan usuarios según estructuras organizacionales. ¿Ya? Acá lo único que aparece es la estructura organizacional Raptor2, que es la que viene por defecto, y ahí por supuesto está el usuario admin, que es el que estamos utilizando dentro de dentro del sistema. ¿Ya? Es el que estamos utilizando ahora mismo y tiene como rol RaptorAdmin. Ahora, acá en la parte de asignación de roles, como pueden ver, tiene asignado RaptorAdmin, y le explico un poco visualmente de qué era lo que estaba hablando. Si acá existiera una estructura organizacional que pertenece a Raptor2, nosotros marcábamos ahí, ¿no? Por supuesto va a tener un conjunto de usuarios asignados. Si marcamos en uno de esos usuarios y le damos a asignar rol, y podemos asignar, y si acá sale todos los roles, incluso el de superadmin, podemos simplemente marcárnoslos y darles a aceptar, y en ese momento estaríamos haciendo una escalada de privilegios. Por lo tanto, acá siempre se van a listar todos los subroles que pertenecen al rol que tengo asignado dentro de ese árbol que habíamos visto anteriormente. Bueno, acá en la funcionalidad de usuarios es bastante básica. Podemos adicionar los usuarios, nombre completo, nombre de usuario, un nick, o sea una imagen si se quiere, el correo electrónico y la nueva contraseña. Acá la funcionalidad de editar, eliminar y asignar rol, que ya lo vieron anteriormente. Una vez que se registre un usuario nuevo, por supuesto debemos no le va a salir ningún rol, debemos asignarle un rol y además
activarlo, o sea, decirle que los va a cambiar de estado. Acá, decirle que va a ser estado activo. Es básicamente la funcionalidad de seguridad. Bueno, con esto creo que hemos cubierto ya el tema del módulo de seguridad. Es bastante, una vez que se explica, es bastante sencillo de entender. Por acá pueden visitar también el API de servicios de seguridad, donde les explica cómo utilizar estos servicios. O sea, se utiliza a través de la inyección de dependencia, que estaremos viendo en videos posteriores. Ok, bueno, sin más, me despido hasta un próximo video. Espero que les haya sido útil esta explicación del módulo de seguridad. Bueno, continuaremos dándole seguimiento a cada uno de estos tutoriales. Hasta la próxima y nos vemos en un nuevo video.